Muy bien, alumnos, vamos a empezar con nuestro programita en C++. Empezamos abriendo Synshai. Bueno, se puede hacer en cualquier programa. Nosotros utilizamos Synshai, pero también lo pueden hacer en DevC, en CodeBlocks, hay varios más. Synshai es muy fácil de usar, por eso es el que más estamos usando. Vamos a crear un nuevo proyecto, le vamos a poner un nombre, por ejemplo le vamos a poner, como nuestro ejercicio habla de una calculadora, así que yo le voy a poner mi calculadora. Bueno, y siempre presten mucha atención aquí, que es dónde va a quedar guardado nuestro proyecto. En mi caso va a quedar creado en el disco C, users, ¿sí? El nombre de la carpeta y project. Ahí adentro va a crearse un nuevo directorio, o sea, una nueva carpeta llamada, en este caso, mi calculadora. Siempre verifiquen a dónde se guardan los proyectos, ¿sí? Siguiente. Bueno, de la lista utilizamos incluir archivo y función main. Perfecto. Esta estructura entonces les va a salir a ustedes. Esta parte no la necesitamos por ahora. Borramos hasta ahí, ¿sí? Entonces nos queda la librería include iostream, el using namespace std, la función main vacía, llave, return 0, ¿sí? Vamos a empezar entonces, ¿sí? Yo voy a dejar acá un lugarcito, porque después vamos a volver a esta parte. Por ahora vamos a hacer la parte fácil del programa de la calculadora, ¿sí? Nuestra calculadora era fácil porque trabajábamos con dos números nada más. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que solamente íbamos a sumar dos números o restar dos números o multiplicar dos números, dividir dos números, y eso lo íbamos a hacer mediante una especie de menú. Entonces, lo primero que tengo que hacer es declarar las variables que voy a usar. En nuestro caso, en mi caso, voy a usar una variable de tipo entero, int. Voy a ponerle op, significaría como opción, ¿sí? o su opción, ya que la persona va a poder elegir entre sumar, restar, dividir o multiplicar, entonces, y salir también, que no nos falte. Como va a poder elegir entre esas opciones, vamos a incluirle entonces una variable llamada op de variable, una variable entera. Recuerden acerar, o sea, poner en 0 la variable para que inicie en 0 y que no quede alguna basura en la porción de memoria. Voy a utilizar también dos números, ¿sí? Que vamos a sumar, restar, o multiplicar o dividir. Bueno, si yo pongo int, van a ser de tipo entero nada más, y por ahí vamos a requerir ingresar en números que no sean enteros. Entonces vamos a utilizar float. Float, ¿sí? Vamos a ponerle float, entonces, primer número. Recuerden también acerarlas, o sea, igualarlas a 0. Vamos a necesitar un segundo número, float, segundo número, también acerarlo. Y por supuesto, si tengo un número, tengo otro número y tengo que hacer una operación, seguramente voy a obtener de ello un resultado. También va a ser de tipo float. Res, que también lo vamos a igualar a 0. Bien. Bueno, vamos a extender un poquito. Muy bien. Hasta ahí entonces van a ser las variables que por ahora utilicemos, ¿sí? Después seguramente tendremos que agregar más.
Como tengo que hacer un menú, voy a necesitar que ese menú o esa lista de opciones se repita hasta que la persona quiera salir. Entonces puedo utilizar un while o, en este caso, ¿sí?, a mí se me ocurrió usar un do while. Do while. While. Muy bien. Ahí está. Un do while. ¿Sí? Ya vamos a acomodar ahí. Bien. ¿Qué hace el do while? Bueno, el do while va a repetir hasta que no se cumpla una condición. O sea que mientras se cumple la condición se va a ir repitiendo lo que está acá adentro. ¿Sí? Eso sería un do while. Recuerden que el do while, la pregunta, o sea, si va a saber que si se repite o no, va a estar aquí, al final, ¿sí? No al principio. Si yo quisiera hacer la pregunta al principio, tendría que ser un while, ¿sí?, solamente. En este caso estamos utilizando un do while. Bueno, vamos a utilizar un code. Vamos a ponerle, por ejemplo, 1, sumar. Vamos a hacer un menú. Un menú sencillito nomás, muy fácil. Endline, ¿sí? Punto y coma, no olvidarnos los puntos y coma, ¿sí? Vamos a copiar y pegar para hacerlo más fácil. Muy bien, tenemos entonces el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces va a ser sumar, restar, multiplicar, dividir y el último, en este caso a mí se me ocurre que el último sea salir, ¿sí? Salir. Muy bien. Entonces, esto haría mis veces de menú. Bien. Me va a mostrar el menú. Me va a mostrar esto por pantalla. Le estoy diciendo code, me lo muestre por pantalla. Ahora tengo que indicarle a la persona qué es lo que tiene que hacer, porque si ve esto, todavía bien puede intuir, pero no sabe bien qué hacer. Entonces utilizo de nuevo un code para mostrar por pantalla y, por ejemplo, unos asteriscos que van a salir por pantalla, su opción, para que indicarle que a la persona que tiene que escribir algo, ¿sí?, que nos indique cuál es su opción, ¿sí? Endline, para que vaya abajo a la línea siguiente, sin, bueno, y recuerden que yo utilicé acá una variable OP, que es donde voy a guardar lo que la persona ingresó, y es de tipo entero, ¿sí? Es una variable de tipo entero. Entonces puedo utilizar perfectamente sin OP, que sería la opción, ¿tá? Entonces va a mostrar por pantalla este menú. Le va a pedir al usuario, al que estoy usando, a la persona, su opción. Lo va a escribir y lo va a guardar en la variable OP. Ahora bien, una vez que la persona ingresó, yo debería poder saber si ingresó el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. ¿Sí? Lo puedo hacer perfectamente con la estructura si o if, ¿sí? Pero más fácil es utilizar un switch. Un switch case, ¿sí? Entonces, les digo switch que tome de la variable op, o sea, de lo que ingresó la persona, de la variable opción, ¿sí? Esta sería nuestra opción. Entonces, les digo
case 1, o sea, por el caso 1, caso que fuera 1 el valor, conviene hacerlo siempre identado un poquito. O sea, identado significa, ¿vieron? Un poquito corrido, ¿sí? Esto es identado, o sea que se vaya corriendo un poquito hacia la derecha, así yo puedo después manejar bien la estructura y ver dónde empieza y dónde termina, ¿sí? Fíjense que yo le hago un clic acá en esta llave, me muestra que esta llave está partiendo de esta. Cuando tenemos muchas estructuras, eso la verdad que es muy importante, ¿sí? Entonces, por case 1 va a sumar. Yo lo voy a poner así por ahora. Esto significa que es un comentario que no lo va a tener en cuenta, que no lo va a tomar, ¿sí? Y tengo que hacer un break. Break significa salto, ¿sí? Significa que una vez que ingresó por la opción 1, hace el código que esté acá y después salta al fin del switch. Bueno, eso es por el caso 1. Ahora tengo que hacer el case 2. Bueno, se empeña en ponerlo al principio. Muy bien. Por case 2 vamos a ponerle entonces también el case 2 es restar. Después ya lo vamos a arreglar. Vamos a poner un break también, no olvidémonos del break, ¿sí? Bueno, y yo para hacerlo más ágil voy a copiar y voy a pegar, ¿sí? Bueno, vamos a poner los case aquí. Muy bien, bueno. Entonces tenemos el case 1, case 2, este sería el case 3, que el case 3 es multiplicar. El case 4 es dividir. Después vamos a acomodar esto. El case 5, que bueno, en este caso sí, el case 5 va a quedar hecho porque yo no quiero que haga nada, porque si es case 5 es que la persona quiere salir, ¿sí? 5 salir, entonces si quiere salir no me tendría que ejecutar ningún código, tendría que salir, ya lo vamos a arreglar. Y cualquier otra cosa que no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, porque la persona se equivocó, ¿sí? Entonces vamos a hacer un default, ¿sí? Y en default puedo utilizar, por ejemplo, qué sé yo, un mensaje, ¿sí? Un mensaje, un code que me diga, por ejemplo, opción no válida. Opción no válida, ¿sí? Bien, me olvidé de cerrar las comillas. Fíjense que me mostraba todo con rojo. Esto después iba a dar un error. Me olvidé de cerrar las comillas. End line. Muy bien, punto y coma, ¿sí? Me va a mostrar entonces opción no válida, un mensaje por pantalla. Y bueno, le vamos a poner un pause. System pause, una pausa, ¿sí? Para que la persona presione una tecla, un enter y por supuesto nuestro break. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces hasta ahí tenemos nuestro case. Si la persona ingresó la opción 1, o sea que OP, que es nuestra variable, vale 1, va a sumar. Si es 2, va a restar. 3 multiplicar, 4 dividir, 5 no hace nada, fíjense que salta. Y cualquier otra cosa que no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, va a salir un mensaje en pantalla diciendo opción no válida. Bueno, esto hasta aquí está perfecto, pero hemos dejado el while, ¿sí? Aquí lo hemos dejado vacío, pero no,
¿Cuánto se tiene que repetir esto? Bueno, se tiene que repetir siempre y cuando yo no escriba 5. Si escribo 5, se tiene que ir. O sea que si yo escribo el 1, el 2, el 3, el 4, no hay ningún problema. Si yo escribo 5, se tiene que ir. Si yo escribo otro número, ¿sí? 9, 10, 24, el número que sea, va a entrar en la parte de default, me va a mostrar que la opción no es válida, ¿sí? Y va a volver, ¿sí? Porque con el único que yo puedo salir es con el 5. Entonces, esto se va a repetir, ¿sí? Mientras la opción sea distinto de 5. Así se escribe distinto, ustedes ya lo saben, pero para recordarles, ¿sí? Entonces, todo esto se va a repetir, ¿sí? Desde el do hasta el while se va a repetir mientras opción sea distinto de 5. Cuando opción sea igual a 5, automáticamente va a salir del while, ¿sí? Va a ir al return 0 y va a finalizar nuestro sistema, ¿sí? Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para probarlo, a ver si no detectó algún error. Igualmente no va a hacer nada, fíjense que no están ni los códigos de sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir, porque dijimos que le vamos a hacer con funciones, ¿sí? Vamos a probar primero que nada si esto funciona, si no hay algún error, si no cometí algún error durante el programa, ¿sí? Vamos a apretar este botoncito que es guardar, compilar y ejecutar. Esperamos que lo haga. Muy bien, bueno, acá me dice, este es mi antivirus Avast, vamos a cerrarlo. Ahí está la consola, perfecto, ahí me salió mi menú. 1, sumar, 2, restar, 3, multiplicar, 4, dividir, 5, salir. Ingreso es su opción. Yo voy a escribir, por ejemplo, la opción 1. Por supuesto, como no hay nada todavía en la opción 1, ¿sí? Entró a la opción 1, hizo el salto y como no era 5, volvió a reproducirme, ¿sí? Yo elijo la opción 2, lo mismo. Entró a la opción 2, no hay código todavía, hace el salto y vuelve a empezar. Aunque un poco molesto esto de que esté apareciendo las pantallas una debajo de la otra, ¿sí? Vamos a salíamos con el 5. Fíjense que dice el programa ha finalizado, código de salida 0, presiona una tecla para cerrar la ventana. O sea que con 5 salió. Vamos a acomodar eso de que no aparezca, que limpie la pantalla. Hay una opción para una sentencia para limpiar la pantalla que es System CLS. Esto va a limpiar la pantalla. CLS viene de Clear Screen. Vamos a probarlo si funciona. Bueno, otra vez el antivirus. Muy bien, bueno, ahí apareció de nuevo. Lo único que hicimos es que va a limpiar la pantalla cuando yo ingrese alguna opción. Por ejemplo, vamos a probar la opción 4, ¿sí? Fíjense que limpió la pantalla. Automáticamente volvió a aparecer la pantalla en su lugar. Parece que no hizo nada, pero sí hizo nada. Por ejemplo, voy a escribir 999, ¿sí? Bueno, acá sale opción no válida. Presiona una tecla para continuar. Presiona una tecla y vuelve a la pantalla, ¿sí? La opción 4, por ejemplo, dividir. Como no tiene código, por supuesto, vuelve a aparecer la pantalla. 5 para salir. El programa ha finalizado. Ingrese Enter para cerrar la ventana. Bien, hasta aquí entonces es nuestra cáscara de programa, porque en realidad no está haciendo nada de lo que habíamos pedido. O sea, no suma, no resta, no divide. Eso dijimos que lo íbamos a hacer con funciones. Bueno, para eso dejamos un espacio aquí. En esta parte, que es el principio, antes del main, tenemos que prototipar las funciones. ¿Qué significa? Algo así como
declarar o definir qué funciones voy a usar y de qué tipo. Por ejemplo, yo voy a usar una función que se va a llamar sumar, ¿sí? ¿Qué va a hacer esa función sumar? Va a sumar dos números. Como dijimos que esos números iban a ser float, ¿sí? La función también tiene que ser float. Float, ¿sí? La función se va a llamar sumar, por ejemplo, ¿sí? Abro paréntesis. ¿Y qué datos va a tener? ¿Qué parámetros va a tener? Y bueno, va a tener dos números, ¿sí? Y esos números, ¿los conozco? No, por ahora no los conozco. Entonces son variables, porque la persona los va a ingresar. Entonces son variables. ¿Y variables de qué tipo? Bueno, si ya estamos declarando de que los números que va a ingresar la persona son float y la función también va a tener que recibir, ¿sí? Números flotantes. Entonces vamos a declarar el tipo float n1, por ejemplo, que va a ser el número 1, float n2, que va a ser el segundo número. Cierro paréntesis, punto y coma. Ahí declaré una función. La prototipé, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que le estoy diciendo al programa que voy a utilizar una función llamada sumar y va a tener como parámetro dos datos que van a ser dos números y tienen que ser dos números flotantes, ¿sí? Así como esta voy a utilizar tres funciones más. Vamos a, en mi caso voy a copiar y pegar para no tener que escribirlas de nuevo. Entonces va a ser sumar, restar, dividir y multiplicar. Perfecto. Entonces aquí estoy declarando, estoy prototipando cuatro funciones que voy a usar: sumar, restar, dividir, multiplicar. Perfecto. Bueno, aquí case 1. Vamos a empezar ahora sí con el case 1. Bueno, cuando la persona elija sumar, yo le voy a tener que pedir que, ya que me eligió la opción sumar, me tiene que ingresar dos números para sumar, ¿sí? Porque nosotros lo habíamos hecho con esa condición, o sea que solamente dos números podamos sumar, pero necesito que el usuario los ingrese, ¿sí? Entonces vamos a mostrar por pantalla, ¿sí? Ingrese primer número. ¿Dónde lo vamos a guardar? Bueno, nosotros acá ya declaramos una variable, ¿sí? Que se llama primer número, ¿sí? Entonces lo vamos a guardar sin, para tomar el dato que se ingresó por teclado. Se llama primer número. En Synshine vieron que ya me ayuda porque ya me lo autocompleta, ¿sí? Bueno, acá vamos a agregarle un endline porque si no nos queda todo pegado después. ¿Sí? Ya es mejor ir arreglándolo ahora. Vamos a usar otro code y le vamos a pedir que ingrese segundo número. De nuevo vamos a hacer un endline y otra vez un sin para tomar lo que ingresó como segundo número, ¿sí? Y lo va a guardar en la variable segundo número, ¿sí? Tengo entonces ya el primer número que ingresó la persona, el segundo número que ingresó la persona. ¿Y ahora qué hago con eso? Bueno, en la variable resu voy a almacenar, ¿sí? Lo que venga
de la función sumar. Voy a llamar a la función sumar, ¿sí? Y le voy a decir que el primer parámetro de la función sumar es primer número, coma, el segundo parámetro es segundo número. Lo voy a mostrar por pantalla. Code, vamos a ponerle un mensajito, por ejemplo, el resultado es espacio y el resultado va a ser res, ¿sí? Vamos a ponerle un endline. Bien. Muy bien. Bueno. Bien. Hasta ahí. Perfecto. Entonces, cuando ingresa la opción 1, que va a ser sumar, me va a mostrar por pantalla que ingresa el primer número, lo ingresa el segundo número, lo ingresa. La variable resu va a llamar, ¿sí? O va a ser igual, pero va a llamar a la función sumar. La función sumar no está hecha, solamente declaramos la función sumar, todavía no la hicimos, acá la estamos llamando, pero todavía no la usamos, no la codificamos a la función sumar. Ahora tenemos que codificar la función sumar. ¿Dónde lo hacemos? Al final, después del return 0, después de la llave que cierra nuestro programa. Aquí yo voy a crear mi función sumar. Ya dijimos que era de tipo float, ¿sí? Que iba a tener dos variables de tipo float también, dos parámetros, n1 y n2, ¿sí? Y acá no utilizo punto y coma, utilizo llave, abro una llave y por supuesto cierro la llave, porque aquí adentro es donde se va a ejecutar el código cuando llame a la función sumar. Cuando el programa pase a esta línea, automáticamente va a ir a buscar esta función sumar y la va a encontrar aquí abajo. Bien, ¿qué va a hacer esto? Bueno, le vamos a decir que suma, es una variable que inventé, ustedes pueden inventar cualquier otra, ¿sí? Va a ser igual a n1 más n2, ¿sí? O sea que los valores que escribió la persona que quedaron guardados, se lo pasamos, ¿sí? En n1 y se lo pasamos por n2, los va a sumar, ¿sí? Y vamos a retornar, return, el valor que tomó acá. Suma. Vamos a retornar ese valor. ¿Y a dónde va a retornar este valor? Bueno, este valor lo va a retornar del lugar que se lo llamó. ¿Y dónde se lo llamó? Aquí se lo llamó, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lo que haga acá lo va a guardar en suma. Suma me lo retorna aquí y se lo va a pasar a resu. Y eso es lo que me va a mostrar por pantalla, ¿sí? Bien. Vamos a probarlo, a ver si hay algún error, ¿sí? Ejecutamos. Bueno, un error. Aquí me marca un error. Dice, error, suma no ha sido declarado. Bien, no declaré la variable suma, ¿sí? Yo la usé, pero no la declaré en ningún lado. Entonces, no sabe el programa qué es suma. Bueno, suma va a ser una variable de tipo float, que la aceramos para que no tenga ninguna basura. Entonces ahí estoy declarando la variable suma, ¿sí? Y después le estoy diciendo que suma va a ser igual a n1 más n2. A ver, ahora vamos a probar. Bueno, error no dio. Bueno, el Avast, el antivirus que no me lo deja ejecutar directamente. Muy bien, ingrese su opción. Perfecto.
Primero vamos a probar con el número 2. No hace nada, por supuesto, porque no tiene código el número 2, ¿sí? Como vimos hoy, por ejemplo, pruebo un número 88, opción no válida. Presiono una tecla. Bueno, ahora sí voy a probar la de sumar, ¿sí? Pongo 1, le doy un enter y ahí automáticamente sí se está ejecutando el código. Me dice ingrese el primer número. Bueno, voy a ponerle 6. Ingrese el segundo número. Le voy a poner, por ejemplo, 3. ¿Sí? Me tendría que dar 9, ¿no? 6 más 3. Si está todo bien, me tendría que dar 9. Le doy un enter. Ups. ¿Qué pasó? Bien. Esto pasó. Vamos a salir. Muy bien, para que ustedes lo vean. Ingresó al caso 1. Mostró por pantalla el primer número, tomó el primer número, mostró por pantalla, ingresa el segundo número, lo tomó, guardó la variable, el dato en la variable resu, o sea, el cálculo, lo hizo, lo mostró por pantalla, pegó el salto, ¿sí? Y como no era ni 1, no era 5, volvió. Como volvió, lo hizo tan rápido que limpió la pantalla, o sea, no me dejó ni siquiera ver el resultado. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle un system pause, ¿sí? Para que por lo menos pueda ver el resultado. Vamos a correrlo de nuevo. Antivirus. Muy bien, ahí está. Ahora sí vamos a probarlo. Entonces, 1, opción sumar, ingrese el primer número, había dicho 6, ingrese el segundo número, 3. Bueno, y ahora sí, dice, el resultado es 9. Ahí hizo la pausa. Presiono una tecla para continuar. Presiono una tecla, me limpia la pantalla y me muestra de nuevo el menú, ¿sí? Voy a poner 5 para salir, ¿sí? Muy bien, chicos, esto es el manejo de funciones. Y ustedes dirán, bueno, profe, pero hizo una. Bueno, el resto se las dejo a ustedes, para una segunda entrega. Si ya vimos cómo funciona una, podemos, ¿sí?, resolver, ustedes pueden resolver por sí solos las otras 3 funciones y problemas que se les pueden llegar a presentar. Ánimo, y si no lo hicieron así, puede seguir funcionando igual, porque esta no es la única forma de hacerlo. Podría haber hecho, por ejemplo, que primero ingrese un número, después el menú y después el siguiente número. Se puede hacer perfectamente. Tendría que cambiar simplemente una parte, ponerla en otro lugar, ¿sí?, para que pueda tomarlo, pero ustedes pueden hacerlo a gusto, arreglarlo a gusto, ¿sí? Espero que se haya entendido, que puedan hacerlo, practíquenlo, practicar. Igualmente este video lo voy a dejar después en YouTube y en mi página para que lo puedan descargar y ver la cantidad de veces que quieran. Bien, por hoy es todo. Por el momento es todo.